Hola estimados, muy buenos días. Mi nombre es Javier Rojas. Estamos a punto de comenzar el seminario del día de hoy que habla acerca de CFDs sobre acciones y me gustaría por favor recibir algún tipo de confirmación de su parte sobre si logran escucharme sin ningún problema. Deben estar viendo además en sus pantallas el logo de educación y trading en el fondo, con fondo negro por si acaso, por si se lo preguntaban. Me gustaría, por favor, que me confirmaran eso. Si me logran confirmar, sería ideal para poder iniciar lo antes posible. Perfecto, perfecto, excelente. Ya tengo entonces varias confirmaciones, así que vamos a comenzar con la emisión oficial. Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo seminario web del equipo de educación y trading. Mi nombre es Javier Rojas, soy parte del equipo de análisis de mercado y esta tarde estamos reunidos para poder hablar acerca de las claves para poder operar CFDs de acciones. Como ustedes saben, junto a Joseba Rodríguez en nuestro seminario web hemos comenzado a dar cobertura a diversos instrumentos financieros, acciones, ETFs, lo mismo de siempre también, pares de divisas, índices accionarios, materias primas, y en esta ampliación, ¿ok? De los instrumentos financieros que estamos cubriendo, obviamente las acciones han tomado una participación muy importante y frente a las preguntas que nos han hecho, nos consultan cómo se pueden operar, si solo se pueden operar en bolsa de manera centralizada o si se pueden operar de alguna otra manera. Y bueno, en general, los instrumentos financieros que nosotros estamos siguiendo y con los brokers con los cuales puede operar un cliente retail, se operan CFDs de acciones que tienen características particulares y eso es lo que obviamente vamos a estar comentando durante la sesión de hoy. Queremos que las conozcan un poco más para que de esa manera a la hora de hacerle frente, a la hora de operarlas con algún proveedor de liquidez, desde luego tengan ya de antemano algo de información, sepan qué consultas pueden hacer, sepan qué tipo de condiciones operativas tienen y que de esa manera no se tengan que preocupar acerca de la parte teórica, sino que se preocupen netamente sobre las tendencias que existen en el mercado. Así que, bueno, ¿cómo vamos a dividir la presentación del día de hoy? De partida, como siempre, esto va a ser un juego entre una sección teórica y una sección práctica. Lo que más me interesa es que no solo vean esto desde el punto de vista de las letras y la teoría, sino que también tengamos un poco de espacio para poder hablar acerca de lo que ocurre en el mercado real y poder explicar algunos conceptos por medio de ejemplos en gráficos. Bien, así que bueno, las claves en las cuales nos vamos a concentrar el día de hoy son estas 5. Bien, de partida vamos a hablar acerca de qué son los CFDs de acciones, vamos a hablar acerca de las limitaciones que tienen y cosas que no son tan limitantes, vamos a hablar acerca de la posibilidad de irse en corto y en largo, también vamos a hablar acerca del pago de dividendos, que es una de las grandes características, diría yo, de operar acciones, que cuando una empresa decide hacer repartición de utilidades o tiene por política corporativa el pagar dividendos de vez en cuando, qué es lo que pasa cuando uno opera CFDs de acciones, si se pueden recibir o no. Vamos a hablar también un poco acerca de los horarios. Bien, horarios ampliados, son horarios que tienen que ver con, por supuesto, ese contraste que existe entre una sesión bursátil y la posibilidad de operar acciones en ese horario y operar CFDs en horarios distintos. Y finalmente también vamos a hablar un poco acerca del apalancamiento, ya que en general son, yo diría, las 5 grandes claves en las cuales uno debe concentrarse para poder operar CFDs de acciones. Ahora, comencemos hablando sobre qué son los CFDs de acciones. Bueno, los CFDs son contratos que están diseñados para seguir el precio de un activo subyacente y en general son usados por quienes no desean tener realmente el activo subyacente, sino más bien verse beneficiados por los cambios en los precios. Por ejemplo, un instrumento muy conocido son los CFDs de petróleo.
bien, que a ustedes les permite hacer operaciones dentro del petróleo, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver en una gráfica el US Oil, bien. Este, por ejemplo, es un CFD de petróleo. Aquí ustedes se dan cuenta de que el petróleo vale, por ejemplo, 51,68 dólares por barril. Si ustedes fueran a comprar barriles físicos, ese sería el precio al cual se los podrían vender, ese sería el precio en torno al cual debiesen girar las transacciones físicas. Pero si ustedes creen, por ejemplo, que el petróleo va a subir de precio y va a recuperarse con respecto a las caídas de los últimos días, yo no creo que ustedes estén realmente interesados en tener el petróleo en el patio de sus casas o en la bodega de su empresa. Ustedes en realidad lo que quieren es tener derecho a comprar petróleo a este precio, ojalá nunca recibir el petróleo, y después de eso venderlo a un precio más alto. Por ejemplo, si llega a 55 y lo compraron en 51, se quieren ganar esos 4 dólares de alza, pero no están interesados en tener un camión enorme con 500 barriles de petróleo, como les decía, fuera de su casa. Entonces, para eso existen los CFDs. Ya los CFDs les dan acceso a eso. Ustedes pueden comprar petróleo, nunca van a recibir el petróleo en sus casas y cuando deseen venderlo lo venden a través de estos mismos contratos y se ven beneficiados por el cambio de los precios, nada más. Ahora, los CFDs de acciones son contratos que siguen el precio de acciones base como Facebook, Apple, Amazon, Netflix o Google, que es Alphabet en el mercado de acciones, bien, entre muchísimas otras más. Hay CFDs de acciones sobre acciones europeas, como Volkswagen, BMW, también de bancos como BBVA o Santander, de acciones asiáticas como Toyota, Mitsubishi, también de países, por ejemplo, latinoamericanos, como por ejemplo Bancomex, Bancolombia, tienen por ejemplo acciones de empresas chilenas, prácticamente hay CFE de acciones sobre cualquier acción que haya sido emitida a nivel mundial. Lo que pasa es que, claro, hay algunas que son más conocidas que otras porque evidentemente atraen mucho más la atención. Y a pesar de que no otorgan propiedad sobre las compañías, o sea, si ustedes se compraran, por ejemplo, el 50% de las acciones de Apple a través de CFDs, ustedes no van a ser los dueños del 50% de Apple, ¿ya? Pero la parte buena es que les entrega el beneficio de verse beneficiados por los cambios en los precios y por el pago de dividendos, ¿ok? Que eso es lo que vamos a ver un poco más adelante con mayor detalle. Pero cuando ustedes, por ejemplo, compran 100 acciones de Apple, 100 acciones reales, si el precio de Apple sube, ustedes se ven beneficiados y cuando Apple paga dividendos, ustedes se ven beneficiados. Bueno, en general, cuando ustedes compran CFDs de acciones, ustedes van a verse beneficiados por el cambio de precios y además, si Apple paga dividendos, los CFDs de acciones también les pueden dar acceso al pago de dividendos. Así que no debiesen tener absolutamente ningún tipo de inconveniente a la hora de operar CFDs de acciones. Además, créanme, tiende a ser un poco más barato el operar CFDs de acciones en comparación a operar, por ejemplo, acciones reales donde hay, por supuesto, otros costos asociados. Bien, ahora, a diferencia de las acciones, los CFDs no están centralizados. Bien, por ejemplo, si ustedes operan acciones de Apple, evidentemente van a estar ligados a la sesión americana. Si operan acciones peruanas, van a estar ligados a el horario de la Bolsa de Lima. Lo mismo ocurre con Colombia, con acciones europeas, con acciones asiáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Los CFDs no están centralizados. Bien, se operan en un formato over the counter. ¿Y eso qué quiere decir? Que van a poder romper ciertas limitaciones, bien, y no van a alterar el precio del activo subyacente. O sea, si ustedes operan 1.000.000 de acciones de Apple en compra, ustedes dicen, bueno, con esta gran demanda que yo estoy haciendo, las acciones de Apple debiesen comenzar a subir, porque es una compra de 1.000.000 de acciones. Bueno, aquí no están comprando 1.000.000 de acciones. Este es un mercado secundario y por ende no van a alterar el precio. Eso tiene una parte positiva. Bien, ¿por qué? Porque cuando un trader, por ejemplo, opera en el mercado físico de acciones y quiere operar un gran volumen, muchas veces no lo encuentra o las distorsiones de precios que se producen por ese gran volumen operado, por supuesto, hacen difícil su trabajo. Si un trader desea, como les decía hace un rato, operar 1.000.000 de acciones de Apple, va a encontrarse con que a lo mejor en el precio que ven en el mercado hay 1.000 acciones, después de eso un 0,5% más arriba
hay 10.000 acciones más y al final termina ingresando en un precio totalmente distinto al que él quería. En cambio, en CFDs existe la posibilidad, al no mover el precio, de poder ingresar al mercado y no distorsionar el mercado cuando se opera mucho volumen. Bien, pero claro, en este caso, si algún trader dice, no, yo tengo un montón de amigos que están operando CFDs de acciones en compra, yo voy a hacer lo mismo porque ellos van a comenzar a mover el precio. Bueno, eso no va a ocurrir, aunque hay que ser francos, en el mercado físico también es muy difícil, considerando que son billones de dólares los que vale cada una de estas compañías, por ende el volumen tendría también que ser extremadamente alto para poder mover el mercado. ¿Ya? Pero esos son los CFDs de acciones. ¿Bien? Ahora, Amada, no se pueden operar futuros sobre acciones. Ya, yo creo que a lo mejor estás viendo algún otro derivado. ¿Estás segura que has operado futuros de acciones? ¿Ya? ¿O tú te refieres que... ya, pero eso es distinto. O sea, si tú ves que la acción de Apple está subiendo y el Standard Poor's está bajando, eso puede pasar. ¿Ya? Porque el Standard Poor's es un índice accionario. ¿Ok? El Standard Poor's es un índice que tiene 500 acciones. En cambio, Apple es una de esas 500 acciones. Bien, de hecho pasa, ¿ya? De hecho pasa. Por ejemplo, si tú vas a ver a Apple, bien, en estos últimos meses, Apple no ha tenido días brillantes a lo largo del último mes. Fíjate, desde los primeros días de octubre, ya prácticamente estamos en los primeros días de diciembre, o sea, 2 meses han pasado, hasta el mínimo que hizo hace algunos días atrás, Apple ha caído cerca de, veamos, cerca de un 36%, 37%, imagínate. Eso es lo que ha caído Apple, un 37% en 2 meses. En cambio, el Standard Poor's es un índice accionario que tiene muchas más acciones y que, claro, también ha caído porque la caída de Apple tiene que ver con incertidumbre generalizada en el mercado accionario. Pero el Standard Poor's, por ejemplo, hasta el mínimo que alcanzó hace algunas semanas ya, cayó cerca de un 12%, o sea, la caída fue mucho más suave. Bien, y esto tiene que ver con que, claro, el Standard Poor's es un índice accionario que es un promedio ponderado de 500 acciones, entre las cuales está tú, pero el movimiento efectivamente puede ser distinto. Bien, ahora, vamos a ver entonces el tema del corto y el largo. ¿Por qué? Porque para aquellos que están adecuados a operar acciones reales, acciones físicas, ustedes saben que no pueden irse en corto en una acción. Ustedes no pueden llamar a la bolsa, por ejemplo, y decir, quiero irme en corto en acciones de Microsoft, por ejemplo, y que les digan, listo, estás corto en acciones de Microsoft. Bien, esto en definitiva no va a ocurrir porque no se puede hacer con acciones reales, o sea, ustedes van a tener que tomar algún tipo de derivado para poder tomar posiciones en corto. Bien, y los CFDs de acciones les van a permitir hacer eso, o sea, ustedes en los CFDs de acciones pueden tomar posiciones en corto en el mercado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes compran, por ejemplo, si nos vamos al gráfico que les estaba mostrando hace un minuto, cuando, por ejemplo, Apple, vamos a volver a Apple, que es, yo diría, una de las acciones más operadas últimamente. Cuando ustedes están en Apple y ustedes dicen, mira, ¿sabes qué? Después de esta caída fuerte que tuvo Apple, yo creo que desde el 170 se va a comenzar a recuperar. Entonces, ustedes lo que van a decir es, ok, compro aquí en 170 y vendo aquí en 180. O sea, de 170 a 180 hay aproximadamente $10 de diferencia. O sea, si ustedes se compran una acción, van a ganar $10. Si se compran dos acciones, van a ganar $20. Si se compran 100 acciones, van a ganar $1.000. Y así sucesivamente. ¿Ya? Y eso ustedes lo pueden hacer en el mercado físico de acciones. Ustedes pueden considerar que una acción está barata, la compran, ¿ok? Esperando poder venderla más cara en el futuro y está listo. Pero
Si ustedes, por ejemplo, ven que el mercado va a caer, como ocurrió en el caso que estábamos viendo hace un rato, o sea, desde el principio del mes de octubre, cuando esto valía 2.30 hasta prácticamente la zona de 170, ¿ya? O sea, esto se cayó aproximadamente de aquí a acá, se cayó aproximadamente unos $60. Es un poco más, pero digamos que aproximadamente son $60. Esa caída gigantesca que sufrieron a nivel de mercado es una caída que en el mercado físico de acciones ustedes no pueden aprovechar. Ustedes no pueden irse en corto, pero en el mercado de CFDs sí. O sea, ustedes pueden vender una acción acá sin haberla comprado previamente y luego la compran acá. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder verse beneficiados de las caídas que se puedan generar a nivel de mercado. Yo diría que esta es una de las diferencias más radicales que hay entre el mercado de CFD de acciones y acciones. Bien, ahora, ¿cómo se logra esto? La primera forma es que el broker, o sea, la empresa a través de la cual ustedes hacen las operaciones, les presta a ustedes una acción para que la puedan vender en el mercado y que luego la recompren para poder devolverla. O sea, volviendo al gráfico, es como si ustedes les dijeran, ok, estamos en 230, entonces vende la acción a 230, la que el broker te está prestando, ¿bien? Y luego de eso, cuando el mercado caiga, como en este caso, y llegue a 170, simplemente la compras de nuevo, ahora más barata, y me la devuelves. Bien, tiene que haber una devolución ahí. Ahora, todo esto suena como algo muy complejo de hacer, pero está todo automatizado. O sea, ustedes simplemente hacen clic en vender en las plataformas de inversión y si el precio cae, van a poder recomprarla a un precio más bajo y ahí la devuelven y listo, se quedan con este diferencial de 60. Bien, esa puede ser una alternativa. La otra alternativa a través de la cual a los traders habitualmente se les permite hacer operaciones en corto es que el trader vende y que de su contraparte, o sea, la persona que compra esa venta, sea otro trader. O sea, un broker tiene tantos clientes muchas veces, son miles de clientes, que el broker en definitiva tiene a personas que están comprando, o sea, personas que se quieren ver beneficiadas por caídas, personas que están, que están comprando, que quieren verse beneficiadas por alzas, personas que están vendiendo, que son personas que se quieren ver beneficiadas por caídas. Y si, por ejemplo, el trader A, como por ejemplo Byron que está dentro de la sesión, y yo, el trader B, quiero comprar y él, por ejemplo, quiere vender, el broker nos puede juntar a ambos y la ganancia de Byron es mi pérdida y mi pérdida es la ganancia de Byron y así sucesivamente. Entonces, de esa manera se puede entregar liquidez para que un trader pueda ingresar en venta. Bien, y la última es que el broker tenga habilitado algún margen de riesgo para hacer directamente la contraparte del trader, o sea, si el trader gana, el broker le pagaría esa diferencia y si el trader pierde, el broker podría recibir el capital como paga de vuelta, pero en definitiva, estos son los tres medios a través de los cuales se puede entregar liquidez a los traders que desean tomar una posición de venta y verse beneficiados por una caída. Así que esto abre realmente el mercado completamente. ¿Por qué? Porque ya no habría absolutamente ningún problema a la hora de pensar cuándo van a haber oportunidades. ¿Por qué? Porque los traders que operan dentro del mercado físico solo ven una línea de oportunidades. ¿Cuál es esa línea de oportunidades? Que el mercado suba para que ellos puedan comprar. Pero si el mercado está cayendo, no hay absolutamente ninguna oportunidad. O sea, ellos pueden comprar más barato para ver que en el futuro suba, ya aprovechar la caída de esa manera, pero de ninguna manera verse beneficiados directamente por la caída. Entonces, de verdad se torna en algo muy complejo cuando operan acciones físicas, pero en el caso de los CFDs no hay problema. Bien, hasta este punto va todo claro, ¿correcto? ¿O alguien tiene alguna consulta sobre lo que hemos hablado hasta este punto? ¿Todo claro hasta este momento? Perfecto, perfecto, excelente. Entonces, vamos a continuar y vamos a hablar acerca de la siguiente clave que es el pago de dividendos. De partida hablemos un poco sobre qué es el pago de dividendos para aquellos que nunca han operado acciones.
el pago de dividendos se refiere a se podría decir, repartición de utilidades o de flujos de caja que hace una empresa. Bien, una empresa, por ejemplo, puede tener la política de que cada año va a pagar a todas las personas que tengan acciones de la empresa cierta cantidad, que se va a calcular dependiendo de las utilidades, dependiendo de las políticas corporativas, ¿ok? Hay muchas formas en las cuales se puede calcular el dividendo, pero en general el dividendo se refiere a que una empresa paga a sus accionistas una proporción del capital que posee la empresa para estos efectos. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene una acción de Apple podría recibir la noticia de un día a otro, la cual la empresa dice, ¿sabes qué? Como parte de nuestra política de dividendos a todos los que tengan acciones, les vamos a pagar 30 centavos de dólar. Entonces, si una persona tiene 1000 acciones, le van a pagar $300 por concepto de dividendos. Si tiene 1.000.000 de acciones, le van a pagar 300.000. Bien, entonces el pago de dividendos para muchos traders es importante. ¿Por qué? Porque es una fuente de ingresos, de generación de liquidez, porque no tienen que cerrar sus posiciones para poder recibir este pago, sino que simplemente deben mantenerse abiertos en el mercado y listo. Bien, van a poder recibir estos pagos y de esa manera van a poder recibir liquidez de parte de estas posiciones en acciones. Entonces, una gran duda que existe de parte de quienes comienzan a operar CFDs de acciones es, ok, ¿qué es lo que va a pasar cuando, por ejemplo, yo estoy operando una acción y esa acción pague dividendos? ¿Yo voy a recibir el pago de los dividendos? ¿Sí o no? Porque, claro, si yo no puedo replicar esta característica propia de las acciones, está bien, me voy a ver beneficiado por el cambio de los precios, pero no voy a recibir los pagos de dividendos cuando correspondan, entonces podría ser una desventaja. Bien, y en este caso, las personas que operan CFDs de acciones y están comprando las acciones, porque acuérdense que esto lo reciben las personas que tienen las acciones como tal, entonces es equivalente a haber comprado un CFD de acciones. Las personas que están en largo reciben dividendos, las personas que están compradas. Bien, sin embargo, ¿cómo se financia este pago? Bueno, con las personas que están en corto. Las personas que están en corto o que están vendidas en una acción pagan dividendos. O sea, cuando, por ejemplo, se anuncia el pago de un dividendo a personas que tienen acciones, CFDs de acciones, y estas personas, por ejemplo, les dicen tú vas a recibir un pago de 10 centavos por cada acción que tengas. Bueno, las personas que están en largo, si tienen 1000 acciones, van a recibir $100, pero si una persona está en corto con 1000 acciones, entonces va a tener que pagar esos $100. ¿Ya? Entonces el tema de los dividendos se vuelve relevante. Lo bueno es que para quienes están comprando las acciones se replica, para quienes están en corto se paga. ¿Ya? Y aquí también entra a correr la fecha ex dividendo, o sea, la fecha de referencia que se utiliza para saber quiénes van a recibir pagos de dividendos o no. Pero lo bueno es que es una característica que se puede replicar, por lo tanto, no es una desventaja el hecho de no tener la acción real, porque el pago de dividendos también se puede aplicar a quienes no tengan la acción. Bien, sino que tengan estos derivados. ¿Ok? Entonces les queda claro cómo funciona el tema de los dividendos, ¿correcto? De que no hay ningún tipo de desventaja, sino que en realidad van a poder recibir el pago de dividendos. Ok, perfecto. Perfecto, excelente. Excelente. Entonces, vamos a hablar ahora acerca de otra característica. Y esta yo creo que es una de las más interesantes, porque claro, yo sé que muchos de ustedes están acostumbrados a operar CFDs, como les decía hace un momento, del tema de materias primas. Entonces saben que los CFDs de materias primas siguen un activo subyacente, ¿ya? Saben que se pueden ir en corto y en largo, pero yo creo que uno de los temas más relevantes son los horarios ampliados de los CFDs de acciones. Bien, esto de todas maneras hay que mencionarlo, no está destacado, no está para todas las acciones. Bien, y tampoco lo ofrecen todos los proveedores, solamente hay algunos proveedores, pero lo bueno es que esto rompe un poco con la norma y les va a dar aún más flexibilidad a ustedes como traders. Bien,
que son las llamadas CFDs de acciones All Sessions. Bien, que son acciones que, bueno, tienen horarios limitados, ¿ok? Las acciones tienen horarios limitados. Si ustedes quieren operar, por ejemplo, las acciones de Apple, las acciones de Amazon, las acciones de Netflix, las acciones de Alphabet o Google, van a tener que estar muy atentos a operar dentro de la sesión americana. Si la sesión americana cierra, en general ya no se pueden operar más acciones. Bien, sin embargo, hay acciones que tienen mucha liquidez, bien, acciones que tienen mucha liquidez y que afortunadamente permiten a los traders el tener acceso a liquidez en otros mercados. O sea, de partida ustedes van a tener el mercado habitual al cual ustedes están enfrentados, o sea, el mercado de la bolsa de Nueva York, bien, al horario, por ejemplo, de la bolsa alemana, de Japón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, claro, en este caso, también van a tener acceso a cierto grado de liquidez que se da en otras bolsas. Muchas veces hay acciones que se transan en varias bolsas, por ejemplo, en Estados Unidos están los mencionados en algún seminario anterior, ADRs, ¿bien? Los ADRs son contratos que se operan en la bolsa norteamericana y que a veces corresponden a acciones que se operan en otras bolsas, sobre todo acciones latinoamericanas, por ejemplo, tienen ADRs en la bolsa americana y por ende tienen liquidez no solo en la bolsa local, sino que también en esas otras bolsas. Entonces, hay acciones que a veces se transan en la bolsa americana y en bolsas europeas y en bolsas asiáticas y por lo tanto tienen liquidez para poder tener precios de referencia en distintas bolsas a nivel mundial. Bien, entonces, claro, está el mercado de su país de referencia, pero también hay un mercado donde se pueden seguir teniendo precios de referencia y de aquí salen estas acciones o CFDs de acciones que son All Sessions. Ustedes, por ejemplo, van a poder operar Apple durante la sesión de Oceanía y Asia. Incluso en algunos proveedores yo he visto que les permiten operar durante el fin de semana. Entonces, esta flexibilidad horaria que van a tener con algunas acciones gracias a los CFDs, no solo les van a permitir operar frente a soportes que se puedan alcanzar durante la sesión overnight, sino que también les va a permitir reaccionar. O sea, imagínense si, por ejemplo, están en la noche sentados en sus casas, la sesión americana ya está cerrada y tienen acciones de Apple y Donald Trump anuncia nuevos aranceles para China, lo cual le pone mucha presión a la acción de Apple. Ustedes no van a tener que esperar a caer el mercado al día siguiente, sino que en estos CFDs de Apple All Sessions van a poder ajustar inmediatamente sus posiciones. ¿Ya? Entonces es tremendamente ventajoso el tener este tipo de contratos que siguen un activo subyacente y que al mismo tiempo ese activo subyacente tenga liquidez en varias bolsas. ¿Ya? Porque el hecho de que tenga liquidez en varias bolsas permite tener estos CFDs que operan en un horario muy extendido y al mismo tiempo le permite a los traders el reaccionar a lo que ocurra en horarios fuera del mercado de referencia. ¿Ok? Perfecto. Perfecto, excelente. Entonces, por el momento, al parecer, vamos con todo claro, ¿cierto? Ahora, aquí alguien me consultaba cuáles podrían ser acciones all sessions. Bueno, aquí, como les dije anteriormente, va a depender de la empresa con la cual ustedes estén trabajando, pero en general son acciones americanas, ¿ok? En general son ese tipo de acciones. Acciones europeas no he visto muchas todavía, pero las acciones americanas más transadas, como las que están aquí en la parte inferior derecha, como Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, también Microsoft, tienen esta característica. Por ende, lo que yo les diría es que lo consulten con su proveedor para de esa manera saber si tienen acceso a estos CFDs de acciones All Sessions. ¿Bien? Excelente. Excelente. Entonces vamos a continuar y vamos a ver también la característica del apalancamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes, por ejemplo, cuando operen CFDs de acciones, a diferencia de lo que ocurre con las acciones, cuando ustedes quieren operar
por ejemplo, volvamos a la gráfica en la cual estábamos apoyados hace un momento. Fíjense, la acción de Apple en este momento, por ejemplo, vale $178. Eso quiere decir que si ustedes quisieran operar 100 acciones de Apple, tendrían que tener $17.800 aproximadamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en general las acciones no se operan con apalancamiento, sino que se operan con el capital total. En cambio, los CFDs de acciones, bien, otorgan la posibilidad de apalancarse. Los CFDs están regulados en muchos continentes a nivel mundial, bien, y estos contratos pueden otorgar acceso al apalancamiento, no hay ningún problema. Y si bien en las acciones el apalancamiento que se otorga se podría considerar moderado, se compara con otros mercados, como el de divisas sobre todo, permite a los traders operar con un capital que corresponde a entre el 25 y el 5% del volumen total operado. Eso quiere decir que, por ejemplo, en este mismo ejemplo de Apple, donde habíamos dicho que la persona para operar 100 acciones tenía que tener $17.800, bueno, aquí va a tener que tener dentro de su balance 4.450 o aproximadamente $900, ya va a depender del perfil de apalancamiento al cual se le da acceso al trader, porque va a depender ahí de la regulación y del perfil del inversionista. Por ejemplo, en Europa, si uno no es un profesional, habitualmente los reguladores exigen a entregar un apalancamiento más bajo y, por lo tanto, en ese caso tendrían que tener más capital, pero lo bueno es que de ninguna manera van a tener que tener el capital completo. Bien, y esas son por lo menos las claves para poder operar CFDs de acciones. Como ustedes pueden ver, son muy versátiles, replican el pago de dividendos, siguen el cambio de precios. Ninguno de nosotros, creo, está muy interesado como traders en tener propiedad sobre una compañía. Uno está más interesado en encontrar oportunidades de comprar barato y vender más caro, o vender caro y comprar barato. Bien, esa finalmente es la idea. Y los invito, por supuesto, ojalá interiorizarse en este mercado, porque de verdad el mercado accionario es uno de los más atractivos a nivel mundial, no solo por su volatilidad, sino además por la gran cantidad de información que existe. Junto a Joseba Rodríguez, en Educación y Trading vamos a estar, bueno, siguiendo continuamente el mercado accionario. Vamos a, el día de hoy, yo creo, fijar los seminarios para la próxima semana, pero en todos los días en los seminarios de apertura de mercados estamos entregando información referente a lo que está ocurriendo con el mercado de acciones, y muy pronto en esta página web vamos a integrar artículos que vamos a escribir, a los cuales ustedes le van a poder hacer clic y van a poder ingresar, porque Educación y Trading, bueno, va a comenzar a tomar un vuelo distinto. En estos días hemos trabajado muchísimo en, por supuesto, contenido, saber qué tipo de información vamos a incluir en la página, y muy pronto van a comenzar a recibir análisis cada vez más continuos sobre las acciones, sobre todo más operadas a nivel mundial. Así que, bueno, espero les haya gustado el seminario. Me despido por el momento, espero tengan una excelente jornada y nos estamos encontrando en nuestros próximos seminarios. Aquí les dejo el link de acceso a nuestra página web y espero, por supuesto, tengan un muy buen día. Hasta luego.